Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. Hoy es sábado de la 9ª semana del tiempo ordinario, 6 de junio. Dios tiene algo que decirnos. Escuchamos el Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echan sobre los bienes de las viudas, haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso». En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero ésta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy suele entenderse como una enseñanza sobre la limosna, pero si escuchamos con atención el relato, descubrimos algo todavía más profundo. Jesús no está enseñando cuánto hay que dar, está mostrando qué significa pertenecer de verdad a Dios. La viuda aparece al final de una larga serie de discusiones en el templo. Poco antes Jesús ha recordado cuál es el mandamiento principal: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Después denuncia a los escribas que ocupan los primeros puestos, buscan reconocimientos y hacen de la religión un espacio para afirmarse a sí mismos. Y enseguida aparece esta mujer. Ella no explica el mandamiento, lo vive. No pronuncia un discurso, no intenta llamar la atención, no busca reconocimiento, simplemente entrega lo que tiene. Por eso el contraste con los escribas es tan fuerte. Ellos conocen la ley, pero siguen siendo el centro de su propia vida. Ella no ocupa ningún lugar importante, nadie repara en ella, pero ha puesto a Dios en el centro. Y eso obliga a detenerse un momento, porque el problema no suele ser la falta de religión. El problema es que siempre encontramos alguna zona que seguimos administrando por nuestra cuenta, algún espacio que no queremos soltar, alguna seguridad que preferimos conservar. La viuda no aparece como una mujer extraordinaria, aparece como una creyente que ha tomado en serio a Dios. Y entonces el Evangelio añade un detalle que vale la pena escuchar despacio. Marcos dice que Jesús estaba observando cómo daba la gente. No solamente cuánto daba, sino cómo daba. Nosotros solemos fijarnos en las cantidades. Dios mira otra cosa. Ve el corazón que se expresa en cada gesto. Ve la diferencia entre una acción que nace de la necesidad de ser visto y una acción que nace de la verdad. Ve lo que nadie más alcanza a ver. Por eso esta escena resulta tan actual. Vivimos rodeados de números, resultados, estadísticas, rendimientos, telemetrías. Casi todo se mide, casi todo se compara. Sin embargo, delante de Dios, una vida no vale por el tamaño de lo que produce, sino por la verdad con la que es vivida. Jesús no queda impresionado por las grandes sumas, queda impresionado por esta mujer. Y finalmente llega la frase que sostiene todo el relato: ha echado todo lo que tenía para vivir. No entregó una parte, no entregó lo que le sobraba, entregó aquello de lo que dependía su propia existencia. Por eso la Iglesia ha visto siempre en esta viuda algo más que un ejemplo de generosidad. En ella aparece ya la figura de Cristo. Ella se vacía de lo suyo. Poco después,
Jesús se entregará completamente en la cruz. Ella ofrece todo lo que tiene para vivir. Él ofrecerá su propia vida para que el mundo tenga vida. Y quizá ahí está la enseñanza más honda de este Evangelio. La vida cristiana no consiste en acumular cosas, méritos o seguridades. Consiste en aprender poco a poco la lógica de Cristo, recibir todo como un don y hacer de la propia vida un don. La viuda desaparece enseguida del relato. No volvemos a saber nada de ella. Pero Jesús la señala como maestra, y eso ya es suficiente porque mientras muchos hablaban de Dios, ella confió en Dios. Mientras otros daban de lo que les sobraba, ella se entregó a sí misma. Y el Señor vio en aquella mujer sencilla una verdad que no encontró en quienes ocupaban los primeros lugares. Paz y bien, que Dios te bendiga.